Ya, buenos días chicos, vamos a comenzar con diabetes, que es el tema de la semana 12. Mm, mm, ya, Ya, bueno, comencemos con diabetes. Como saben, diabetes es una enfermedad crónica. En realidad engloba un grupo de enfermedades metabólicas que se van a caracterizar por algo básico, ¿no? Por la hiperglicemia crónica, es decir, la glucosa en sangre va a estar elevada, pero de manera crónica, o sea, de manera constante. Ahora, cuando hablamos de la fisiopatología, vamos a encontrar lo que se conoce como el triunvirato. ¿Ok? A ver. Ya bueno, cuando hablamos del triunvirato vamos a tener aquí tres órganos muy importantes que se van a encargar de hacer cosas, por ejemplo, para aumentar lo que es la hiperglicemia. ¿Ok? Todo lo que voy a hablar es para que aumente la hiperglicemia, es decir, el azúcar en sangre va a estar alta. Por ejemplo, comenzamos con el páncreas. ¿De qué se va a encargar el páncreas para que qué disregulación va a tener para que nuestra glucosa en sangre esté elevada y no esté regulada? Primero, que van a disminuir la secreción de insulina a través de qué células por una falla en las células betas. Entonces, disminuye la secreción de la insulina por una falla en quién, en las células betas que son las encargadas de secretar la insulina. Entonces, esto va a ser uno de los mecanismos que va a hacer que tu glucosa en sangre se eleve, que disminuya la secreción de la insulina. Otro, por ejemplo, en el hígado, ¿qué va a pasar? En el hígado va a aumentar la producción hepática de glucosa. Entonces, hay una falla en tu hígado, entonces vamos a encontrar que aumenta la producción de glucosa por parte de quién? Por parte del hígado. Por otro lado, vamos a tener también a nivel de nuestras fibras, cuando en la diabetes se va a generar lo que se conoce como la resistencia a la insulina, que también va a ser otro mecanismo que va a apoyar a que tu glucosa en sangre se eleve. Entonces, resistencia a la insulina. Entonces, para hablar de diabetes, ya sabes que es una hiperglicemia crónica que va a englobar a un grupo de enfermedades metabólicas, donde en su fisiopatía tenemos tres cosas principales que van a hacer que tu glucosa en sangre se aumente. Por ejemplo, que produzcas mucho más glucosa a través de tu hígado, de producción hepática, o a nivel de tus páncreas, ¿no? Que tus células betas se encuentren falladas y por ende disminuya la secreción de insulina. Y por otro lado, otro mecanismo que puede hacer que tu glucosa se eleve viene a ser la resistencia a insulina. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la captación de esta glucosa por parte de tu músculo esquelético. ¿Ok? Ese es el famoso triunvirato y más que el octeto ominoso que vamos a ver a continuación, este es el que sí o sí deberían saberlo, el triunvirato, los tres órganos que tienen que ver, ¿no? Páncreas, hígado y los músculos. Ahora, cuando hablemos del octeto ominoso, aquí vamos a encontrar también a los que forman parte del triunvirato, por ejemplo, la disminución de la secreción de insulina por parte del páncreas, la resistencia a la insulina por parte del músculo, cuando disminuye la captación de glucosa por parte del músculo, y también el aumento de la producción hepática y la glucosa. Estos tres son los que forman parte del triunvirato. Y a estos les vas a aumentar cinco más, que son también mecanismos que van a hacer que se eleve la glucosa en tu cuerpo. Por ejemplo, la disfunción de los neurotransmisores o el incremento de la secreción de glucagón. También vamos a encontrar el incremento de la reabsorción de glucosa. En vez de eliminar la glucosa por la orina, tu cuerpo va a empezar a reabsorber más de lo debido. El incremento de la lipólisis y también la disminución de lo que viene a ser el efecto de las incretinas. Em, Ahora, vamos a hablar de este que también es muy importante, que lo resaltan en tu teoría, que es acerca de las incretinas. Ahora, las incretinas, ¿qué son? Son hormonas que van a ser producidos ¿dónde? En nuestro tracto gastrointestinal. ¿En respuesta a qué o cuándo van a ser producidas esas hormonas? Van a ser producidas en respuesta a un alimento, ¿ok? Entonces, las incretinas son hormonas que van a ser producidas ¿dónde? En nuestro sistema gastrointestinal en respuesta a un alimento. Entonces, ¿cuándo se van a liberar incretinas? Cuando aumente la secreción y la liberación de insulina.
y también cuando disminuya la secreción de glucagón dependiente de glucosa. Entonces, en estos dos mecanismos, cuando tú comes, aumenta tu secreción y liberación de insulina, ahí también se van a liberar incretinas, y cuando disminuye la secreción de glucagón. ¿Qué incretinas conocen? ¿Alguien se acuerda de alguna incretina? Lo habrán visto en nutrición. Si no lo recuerdan, las incretinas tenemos dos tipos, por ejemplo, la GLP-1 y la GIP, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que la GLP-1 se produce tanto en el intestino, pero la GIP se produce en las células K del duodeno y el yeyuno, ¿ya? GLP-1 y GIP. ¿Qué va a hacer la GLP-1, por ejemplo, en nuestro cuerpo? A nivel del sistema nervioso central va a aumentar nuestra saciedad, es decir, le va a decir a tu cuerpo como que ya no pidas más comida, te encuentras satisfecho. Es lo que hace a nivel de nuestro cerebro. A nivel de nuestro estómago, disminuye el vaciamiento gástrico. A nivel del corazón, el GLP-1 va a aumentar la frecuencia cardíaca. A nivel de nuestro hígado, por ejemplo, va a disminuir la producción de la glucosa. Y a nivel del páncreas, va a aumentar la secreción de insulina. Entonces, esto es un mecanismo también que se da para regular la glucemia, ¿ok? Las incretinas. Ya saben que son hormonas que se van a producir en respuesta a un alimento por parte del sistema gastrointestinal. ¿Y qué efectos causan las incretinas? ¿Por qué son tan importantes? Porque nos dan saciedad, porque disminuyen el vaciamiento gástrico, y también porque aumenta la secreción de insulina y disminuye la producción de glucosa. ¿Ok? Ya, entonces básicamente eso es lo que deberían saber en diabetes, y básicamente en fisiopatía cuáles son los mecanismos que van a incrementar la glucosa en su sangre. Ok, chicos. Bueno, ahora vayamos con lo importante, que es la clasificación de la diabetes. Les puse un cuadrito ahí para que puedan tenerlo en cuenta acerca de la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Si te preguntas cuál es la más frecuente es la diabetes de tipo 2 en un 90%, mientras que la diabetes de tipo 1 solo es del 5 al 10%. Ahora, ¿cuál es la definición o por qué mecanismo se da la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? La diabetes 2, que es la más común, es por un mecanismo de resistencia a la insulina y pérdida de la secreción de insulina. Tu cuerpo, si bien es cierto, en un principio va a compensar, y al ver que hay una hiperglicemia constante va a aumentar la secreción de insulina, pero va a haber un momento donde estos mecanismos compensatorios ya no sirven y la insulina va a generar una resistencia, y además de eso va a generar la pérdida de la secreción de la insulina. Ese es el mecanismo para hablar de una diabetes tipo 2, mientras que en la diabetes tipo 1 es básicamente algo destructor. ¿Por qué? Porque vas a destruir a quienes, a las células betas. Es de estirpe inmune, idiopático, y se va a generar una deficiencia de la insulina. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque como habíamos dicho, las células beta del páncreas secretan la insulina. Entonces, al momento de yo destruir a las células beta del páncreas, ya no voy a secretar insulina. ¿Y por qué pasa, yo mira, para que tus células beta se destruyan? ¿Es por qué? Porque es un mecanismo autoinmune, un mecanismo idiopático que no se sabe la causa, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Si te dice mecanismo de diabetes tipo 2, solo di resistencia a la insulina. Mientras que la diabetes tipo 1, algo inmunológico hace que tus células beta se destruyan, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuál es la clínica? En la diabetes tipo 1 vamos a tener las famosas P, ¿no? Poliguria, polidipsia y pérdida de peso. Entonces, esa es una clínica aguda por parte de la diabetes tipo 1. Mientras que por parte de la diabetes tipo 2 va a ser una clínica mucho más mínima e insidiosa, y por lo general un paciente con diabetes tipo 2 siempre va a estar asociados, siempre va a tener esto, ¿no? Obesidad o síndrome metabólico, siempre va con esto, la mayoría de veces, ¿ok? Entonces la clínica podría ser más por la obesidad o síndrome metabólico, mientras que en la diabetes tipo 1 es más lo agudo, ¿no? Polidipsia, poliguria y pérdida de peso, las 3 P. Ahora, ¿quién es insulino dependiente? A ver, chicos, en la diabetes tipo 2 ya se generó una resistencia a la insulina, mientras que en la diabetes tipo 1 no se puede producir insulina. ¿Por qué? Porque las células beta se encuentran destruidas. Entonces,
¿En quién sí funcionaría la insulina? En la diabetes tipo uno. Por eso se dice insulino dependiente. ¿Por qué? Porque no produces insulina, porque tus células B están ausentes, están destruidas. Entonces, si te preguntan cuál es insulino dependiente, la diabetes tipo uno sí lo es, mientras que la diabetes tipo 2 no lo es. Generalmente, otra diferencia muy importante entre diabetes tipo uno y diabetes tipo 2 es el diagnóstico. En diabetes tipo 2 generalmente se dan en los adultos, ¿no? Cuando ha tenido antecedentes, su padre, su madre también ha sufrido de diabetes. Mientras que en la diabetes tipo uno, por lo general, los diagnósticos son en pacientes jóvenes, juveniles. Entonces, ahí también podría ser una gran diferencia entre diabetes tipo uno y diabetes tipo 2. También van a tener asociado alguna de sus complicaciones. Por ejemplo, la diabetes tipo uno se asocia más a una complicación aguda conocida como la cetoacidosis diabética. ¿Ya? Mientras que la complicación aguda que más se asocia a la diabetes tipo 2 es el estado hiperosmolar. No se preocupen chicos, lo vamos a ver a continuación qué es cada uno, pero para que tengan en cuenta, diabetes tipo uno se asocia más con una cetoacidosis diabética, mientras que la diabetes tipo 2 se asocia más al estado hiperosmolar como complicación aguda. ¿Ya? Bueno. Ahora, hablemos de las causas o las etiologías, hablando de una diabetes mellitus. Como había dicho, la diabetes tipo uno básicamente es una etiología inmune, una etiología idiopática, entonces es lo que vamos a poner acá, ¿no? Inmune e idiopático. ¿Qué significa idiopático? Que no saben la causa, o sea, no tienen idea de por qué se da. Mientras que en la diabetes tipo 2 acá sí tenemos las abundantes causas que te pueden traer con diabetes mellitus. Por ejemplo, podemos hablar de los defectos genéticos en la función de las células beta, que es conocido como el MODY. O también podemos hablar de los efectos asociados, por ejemplo, a una afectación en la insulina. Por ejemplo, cuando hay enfermedades del páncreas, pero del páncreas exocrino, ¿no? Como la pancreatitis, la fibrosis pancreática, te pueden generar diabetes mellitus tipo 2. Y dentro de las endocrinopatías podemos encontrar, por ejemplo, a la acromegalia. Otra endocrinopatía que te puede generar lo que es diabetes mellitus son el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el feocromocitoma también te pueden generar diabetes. Síndrome de Cushing. Este es en las endocrinopatías. Ya. Ahora, también te puede generar diabetes, ¿qué cosa? Las drogas, algo inducido por drogas o por productos químicos, por ejemplo, los glucocorticoides, la hormona tiroidea, el ácido nicotínico, te pueden generar. Entonces, causado por un daño por fármacos, los glucocorticoides, ¿qué más les dije? El ácido nicotínico, la hormona tiroidea, los agonistas beta adrenérgicos también. Y entonces, esos podrían ser como que los más resaltantes. Y dentro de los diuréticos, alguien que también te podría generar una diabetes mellitus son los tiazidas. Los tiazidas. Y también infecciones también te podrían generar una diabetes mellitus. Ya chicos, entonces esto es lo que hasta el momento deberían saber acerca de la definición del fisiopatía y la clasificación de la diabetes tanto uno y 2. En este cuadro les he tratado de resumir todo lo que dice su teoría entre las diferencias claras entre diabetes tipo uno y diabetes tipo 2. Y nunca se olviden de las complicaciones que se asocian a ellos, que son complicaciones agudas, no crónicas, ¿ok? Donde tenemos la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. ¿Ya chicos? Em, Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, todo bien. Muy bien. Ya, genial, Esteban. Bueno, sí, por si acaso ya les mandé las diapositivas al grupo para que puedan ir rellenándolas conmigo. Ok.
Ya bueno, entonces vamos a continuar. Cuando hablamos del diagnóstico, a nivel de su sintomatología, les habías hablado de las P, ¿no? La pérdida de peso, la poliuria, la polifagia y la polidipsia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente perdió peso, que orina bastante, que tiene mucha hambre, come bastante y la polidipsia bastante sed. ¿Ok, chicos? Entonces, eso recuerden a nivel de los síntomas. Y ahora vamos a hablar de los criterios de diagnóstico para diabetes. Esto ya lo han visto en laboratorios, si mal no recuerdo. Pero vamos a recordarlo porque en medicina uno también pregunta y es uno de los que más preguntan también los criterios para diagnóstico para diabetes según el ADA del 2023. Ahora, ¿de dónde saco la muestra? Una muestra de plasma de sangre venosa por lo general. Eh, no del dedo, ¿por qué? Porque hay mayor margen de error. ¿Ok? Pero lo importante es que sea una sangre venosa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los cuatro criterios para nosotros poder diagnosticar diabetes? La primera es que la glicemia, es decir, la glucosa en sangre en ayunas, sea mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros, ¿ya? Ese es el valor base. Ahora, cuando hablamos, en realidad esta va a ser la glucosa más baja porque es la glucosa cuando te levantes, no sé si te acuerdas, glicemia en ayudas es el más bajo, mayor o igual a 126. Es diagnóstico para diabetes, ¿ok? Luego, cuando hablamos de la glicemia post 2 horas de ingesta de glucosa, que es el test de tolerancia oral a la glucosa, que por lo general es el gold estándar para medir, para diagnosticar diabetes. Entonces, esa prueba de la glicemia después de 2 horas ingerir glucosa debe ser mayor o igual a 200 para que pueda ser diagnosticado como diabetes. Ya, que es conocido como el test de tolerancia oral de la glucosa. Luego tenemos otro que también es importante, que es la hemoglobina glicosilada. Aquí es cuando es mayor o igual a 6,5. Y finalmente, la glucosa que te tomas al azar en pacientes sintomáticos cuando es mayor o igual a 200 también es diagnóstico para diabetes. Entonces recuerden, chicos, ¿cuáles son mayor o igual a 200 cuando te toman al azar en cualquier momento del día o cuando te dan un test de tolerancia oral de 2 horas post ingesta de glucosa? Y también la hemoglobina glicosilada, que es el valor más mínimo, mayor o igual a 6,5%, y la glicemia en ayudas, que debe ser mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros. Ya, yo sé que lo recuerdan porque lo han llevado al laboratorio, pero ahí está por si se habían olvidado para que lo repasen, porque si bien les preguntan como que em, ¿cuál lo corresponde para el diagnóstico de diabetes? Pues no, y te ponen ahí varias claves, como glicemia en ayunas de 120. Entonces, eso no sería un diagnóstico para diabetes, sino para prediabetes. ¿Por qué? Porque la glicemia en ayunas sí o sí debe estar mayor o igual a 126. Si te pones 125 sería prediabetes, pero mayor o igual a 126 es diabetes. ¿Ya? O por ejemplo te ponen cuando test de tolerancia oral a la glucosa sale 180 y no, pues tiene que ser mayor o igual a 200. Entonces estos valores son fijos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre diabetes y prediabetes? Prediabetes que está a un paso de hacer la enfermedad, ¿no? Entonces, también sus criterios van a ser diferentes, ¿ok? La glicemia en ayunas, ¿cuánto era para que sea diabetes, chicos? La glicemia en ayunas era 126, ¿no? Mayor o igual a 126. Entonces, la glicemia plasmática en ayunas va a ser, si es 126 el límite, tendría que ser 125, ¿verdad? Entonces va a ser de 125, pero ¿desde qué valor? Desde el 100 hasta 125 miligramos sobre decilitros. Ese es el valor que se considera para lo que viene a ser la glicemia plasmática en ayunas para un paciente que lo diagnosticas con prediabetes, de 100 a 125 miligramos sobre decilitros. Ahora, el test de tolerancia de la glucosa, ¿no? La glucosa 2 horas post ingesta. ¿Cuánto debe ser el valor? Habíamos dicho que el valor para diabetes era mayor o igual a 200, ¿verdad? Entonces va a ser el valor inferior a este, que sería 199. ¿Pero desde qué valor? Desde los 140, ¿ok, chicos? Porque es el valor ya casi normal hasta el valor límite con el diagnóstico de diabetes. También miligramos sobre decilitros.
Finalmente, la hemoglobina glicosilada. Habíamos dicho que para el diagnóstico de diabetes, ¿cuánto era? 6,5, ¿verdad? Entonces, un valor inferior, que sería 6,4%, pero ¿desde qué valor? Desde el 5,7%. ¿Ya? Entonces, chicos, siempre recuerden, para prediabetes es un valor inferior al diagnóstico de la diabetes, o sea, el límite, ¿no? 125, 199 y 6,4. Y el otro extremo es casi ya en lo normal, pues, ¿no? Entonces 100, 140, 5,7. Entonces, por ahí ténganlo en cuenta como un truquito para que lo recuerden, ¿ya, chicos? Entonces, eso es un diagnóstico para prediabetes. Recuerden que es muy diferente los valores para diabetes según el ADA y los criterios de diagnóstico para la prediabetes. Algo que también les ponen en su teoría son los criterios para diabetes gestacional, que es la glucosa plasmática también. Tenemos acá criterios ayunas. En ayunas para diabetes gestacional se consideraría mayor a 92 miligramos sobre decilitros. Aquí ya varían un poco los marcadores. Y también cuando es 1 hora después de haber ingerido 180 y 2 horas después de haber ingerido 153. Entonces, esos son los criterios para diabetes gestacional. No creo que les pregunten, los que sí les pueden preguntar son diabetes y prediabetes, pero por si acaso se los he puesto porque está en su teoría. Ya saben, hay unas mayores a 92, post 1 hora 180 y post 2 horas de haber consumido 153. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa para el diagnóstico temprano? ¿Cómo yo haría mi tamizaje, no? ¿Desde qué edad yo puedo tomar la glucosa en los pacientes, no? Para un diagnóstico temprano de diabetes. Recuerden que la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, se dan en pacientes adultos, no en pacientes jóvenes. Entonces, en todos los pacientes que tengan más de 45 años, debo hacer el test de la glucosa. Pero ¿qué pasa si el valor me sale normal? Me sale, no sé, 90 en ayunas, ¿no? 90, 89, 87, no sé. Entonces, ¿qué pasa si el valor de la glucosa me sale normal? Debo repetir cada cierto tiempo. ¿Repetir cada cuántos años? Cada 3 años. Ya, chicos, entonces recuerden, en todo paciente mayor a 45 años yo le debo hacer el tamizaje de la glucosa, pero si me sale normal su valor, debo repetirlo cada 3 años. Pero también existe la posibilidad de que les tomes a los menores de 45 años, sí, siempre y cuando tengan factores de riesgo. Por ejemplo, los pacientes que tengan menos de 45 años y sean, por ejemplo, obesos con un índice de masa corporal mayor a 27, le tomaría el tamizaje de la glucosa si tiene menos de 45 años. Pacientes, por ejemplo, que tengan un pariente de primer grado con diabetes, por ejemplo, su papá tiene diabetes, también le podría tomar el test de glucosa si tiene menos de 45 años. O tal vez una población étnica de alto riesgo, los afroamericanos, también le tendría que tomar el test de glucosa antes de los 45 años. Ahora, antes de los partos, cuando por ejemplo los recién nacidos pesan más de 4 kilos, una obesidad gestacional, o tiene el diagnóstico de diabetes gestacional, también le tengo que tomar el tamizaje. Por ejemplo, las pacientes hipertensas también le tendría que tomar el test de glucosa, o los pacientes que tengan, por ejemplo, triglicéridos muy elevados, mayor a 250 miligramos sobre decilitros, o por ejemplo el HDL menos de 35, disminuido el HDL, también debería tomar lo que viene a ser el test de glucosa, ¿no? Ya bueno, chicos, entonces esos son los criterios que ustedes deberían conocer para hablar de diagnóstico de diabetes, porque aquí el diagnóstico en comparación con otras enfermedades que te piden aspirado, no sé, aquí solo se necesita confirmar el diagnóstico como haciendo el test de glucosa, ya sea con glicemia en ayunas, con hemoglobina glicosilada, con glucosa al azar, pero el gol estándar para diagnosticar diabetes es el test de tolerancia oral de glucosa, es decir, post ingesta de 2 horas de glucosa, te toman la glicemia. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que ustedes deberían conocer para hablar
de diagnóstico. Ahora, vayamos con las complicaciones. Recuerden que les había dicho que teníamos complicaciones agudas, la cetoacidosis diabética. Aquí está, cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Estas son las dos complicaciones agudas. No confundan complicaciones agudas con complicaciones crónicas, son cosas diferentes. Las agudas tenemos cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Y también tenemos a la hipoglucemia, pero eso es lo diferente, ¿no? Esto es por incremento de la glucosa, mientras que la hipoglucemia es por una baja de tu glucosa. Entonces, lo que se asocian de complicaciones agudas con un aumento de tu glucosa de manera exagerada son cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Y ahora, ¿cuáles son las causas para que yo, siendo un paciente, por ejemplo, diabético, me complique y me dé una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar? Fácil, si el paciente diabético está con una infección, te podría dar una cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. O, por ejemplo, que el paciente haga su debut de diabetes, no tenía diabetes y recién ha hecho su debut, entonces ahí ese es un factor precipitante que puede hacer que yo desarrolle una complicación aguda. O tal vez que esté llevando un tratamiento inadecuado de diabetes que no regula su glicemia, también es un factor precipitante. Un infarto agudo del miocardio también te puede generar una complicación aguda, un accidente cerebrovascular y también la propia pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, estamos hablando que te puede dar una complicación aguda. ¿Ok, chicos? Esos son los factores precipitantes que pueden hacer que un paciente diabético se descompense. ¿Cuál es la gran diferencia en cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar? Yo diría que tiene la clínica más fea, por así decirlo, es el estado hiperosmolar, ¿ya? Pero antes que vean esto, vean los valores. ¿Cuál es la diferencia en cetoacidosis diabética? Eso es cetoacidosis diabética y esto es estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar, ¿cuánto va a estar la glucosa en sangre? Mayor a 600. Miren, esa es la gran diferencia entre cetoacidosis diabética y en estado hiperosmolar. Porque en el estado hiperosmolar la glucosa va a estar mayor a 600, o sea, va a estar en las nubes. Mientras que en la cetoacidosis diabética el valor más alto es mayor a 250. ¿Ya? Entonces, leve, moderado y severo ya saben que es mayor a 250. ¿Pero en qué se diferencia leve, moderado y severo? En el valor de su pH. Ahí van a ver. Por ejemplo, en el pH arterial en el estado hiperosmolar va a ser mayor a 7,3, mientras que en la cetoacidosis diabética a nivel leve va a estar en el rango de 7,25 a 7,30, mientras que en moderado va a estar en acidemia, pues, ¿no? 7 a 7,24, y en el severo va a estar menor a 7. Esa es la diferencia. También la concentración del bicarbonato, por ejemplo, el bicarbonato sérico a nivel del estado hiperosmolar va a ser mayor a 18 a 20, mientras que en la cetoacidosis diabética va a ser leve de 15 a 18, moderado va a ser menor a 15, pero de 10 hasta 15, mientras que en el severo va a ser menor a 10. Ya, el severo sí todo está decaído, por así decirlo. Luego, las cetonas en orina. En la cetoacidosis diabética sí van a tener cetonas en orina y cetonas en suero, mientras que en el estado hiperosmolar puede haber como no puede haber. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la osmolaridad sérica efectiva, acá, miliosmoles por kilogramos, a nivel de la cetoacidosis diabética va a ser variable, no se tiene como un punto fijo, mientras que en lo que viene a ser el estado hiperosmolar, sí, la osmolaridad va a estar mayor a 320, por eso dice estado hiperosmolar, ¿no? ¿Se acuerdan? Osmolaridad mayor a 320. Y el anion gap, por ejemplo, en el leve está mayor a 10, en el moderado mayor a 12, en el severo mayor a 12, mientras que en el estado hiperosmolar el anion gap va a estar menor a 12. Y ahora, ¿cuál es la clínica de un paciente, no? Em, la clínica típica de un paciente con cetoacidosis diabética, como su mismo nombre lo dice, cetonas, ¿no? Cetoacidosis, cetonas. ¿Cómo va a estar el aliento? El aliento de la persona se va a acercar a ti y tú vas a leer como si estuviera botando manzanas. O sea, se considera por esa clínica, ¿no? Aliento a manzanas.
También el paciente va a venir con náuseas, con vómitos, con dolor abdominal. Y a nivel del sensorio, en el caso leve, el paciente solo va a estar en alerta, mientras que en moderado va a estar en alerta, pero va a estar combinado con somnolencia. Mientras que cuando ya es severo, el paciente en su sensorio va a poder estar en estupor o en coma. Y su clínica es lo mismo, aliento náusea, aliento manzanas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pero a esto le voy a agregar la alteración del sensorio que está mucho más grave, que es estupor y coma. Mientras que en el estado hiperosmolar, su clínica sí es complicada, ¿no? Es clínica básicamente neurológica cuando el paciente va a estar en estupor o en coma. Ya chicos, estos son los valores que les ponen en su teoría. El que sí o sí deberían saber es la glicemia del plasma, que es la diferencia. No estado hiperosmolar mayor a 600, mientras que la cetocidosis diabética es entre 250 a más o menos de 250, mayor a 250. ¿Cuál más? Otra diferencia clave es la osmolaridad. En el estado hiperosmolar es mayor a 320 y la clínica y alteración del sensorio, pues, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, cetocidosis diabética y el estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar, el tiempo de enfermedad suelen ser varios días, mientras que la cetocidosis diabética tiende a ser un periodo muy corto, menor a 24 horas. ¿Ya, chicos? Entonces, el tiempo de enfermedad también influye en las diferencias entre cetocidosis y estado hiperosmolar. ¿Cuáles son los síntomas? Habíamos dicho que cetocidosis diabética se engloba más con aliento a manzanas, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Algo referente al tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces recuerden cetosis diabética, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Sin embargo, los síntomas que van a tener ambas complicaciones son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, que son los síntomas característicos de la diabetes. Pero además, por ejemplo, cuando hablamos de una cetocidosis diabética grave, va a tener una alteración del sensorio, ya sea estupor o coma, mientras que el estado hiperosmolar siempre tiende a ir con esto, ¿no? Con estupor y coma. Ahora, dentro de los signos, la cetocidosis diabética va a tener lo que se conoce como la respiración de Kussmaul, ¿se acuerdan? Entonces, respiración de Kussmaul, cetocidosis diabética. Si te ponen, por ejemplo, en un caso clínico, ¿no? Paciente diabético viene a la emergencia presentando náuseas, vómitos, dolor abdominal con una glucosa mayor a 250. Además de eso, se evidencia una respiración de Kussmaul. Entonces ya, tú ya sabes que es una cetocidosis diabética, ¿no? Porque te está diciendo la clínica, te está diciendo el valor de la glucosa mayor a 250 y además te está diciendo el signo de Kussmaul, que es casi patognomónico de la cetocidosis diabética. Casi, ¿ok? Y por otro lado tenemos el estado hiperosmolar, que habíamos dicho que más que tener una deshidratación, lo que más prima son una alteración del sensorio a comparación de la cetocidosis diabética, ¿no? En el estado hiperosmolar tiende a ir a haber más estupor y más coma, más alteración del sensorio. ¿Ya, chicos? Más que deshidratación, alteración. Pero la deshidratación sí va más con la cetocidosis diabética por los vómitos, las náuseas y todo eso. Ahora, otra imagen que les ponen también en su teoría son estos cuadritos de cetocidosis diabética y el estado hiperosmolar. Habíamos dicho que la cetocidosis diabética tenía mucho más acidosis que el estado hiperosmolar, no había acidosis. ¿Se acuerdan el valor de pH? Ya, cetocidosis diabética tiende a ir con más acidosis. Eh, ¿Qué más? Menos deshidratación, cetocidosis diabética, deshidratación importante del estado hiperosmolar. Sin embargo, si bien es cierto, sí tiene una deshidratación importante, pero lo que más prima, lo que más te va a llamar la atención en un estado hiperosmolar es el coma frecuente, porque en la cetocidosis diabética rara vez hay coma. Solo en casos graves, ¿no? Entonces, la cetocidosis diabética generalmente se da como una complicación de quienes de la diabetes mellitus tipo 1, mientras que el estado hiperosmolar una complicación de la diabetes mellitus tipo 2. Y por ende mismo, ¿no? Por eso mismo, ¿a qué grupo etario afecta? Si la diabetes tipo 1 es a predominio de jóvenes, ¿dónde va a afectar la cetocidosis diabética? En jóvenes, ¿verdad? Mientras que el estado hiperosmolar, si estamos hablando que es una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 2, ¿a quiénes crees que va a afectar? A los ancianos, ¿verdad? Ancianos. Ahora, la cetocidosis diabética habíamos dicho que su clínica era aguda porque
no era en el acumulo de varios días como el estadio hiperosmolar, sino era al toque. Entonces aquí los síntomas van a ser agudos, mientras que en el estadio hiperosmolar los síntomas son subagudos porque es una acumulación de varios días. Ahora, lo que les decía, ¿no? El coma. El coma es muy frecuente en un estado hiperosmolar, mientras que en la cetocidosis diabética es rara vez, solo cuando son ya una cetocidosis diabética grave. Entonces, rara vez hay coma, mientras que en el estado hiperosmolar el coma es casi frecuente. Em, la cetocidosis diabética no van a generar tanta trombosis, mientras que en el estado hiperosmolar sí va a haber trombosis frecuente. Así como hay coma, también hay trombosis frecuente, mientras que en la cetocidosis diabética no. Por ende, si el paciente va a coma, tiene mayor alteración del sensorio, ¿cuál crees que va a tener la mortalidad más elevada? Es decir, ¿cuál de estas complicaciones te lleva frecuentemente a la muerte, a comparación de la otra? Porque la situación diabética solo tiene que ir con clínica de deshidratación, con náuseas, vómitos, aliento a cetonas y eso. Mientras que en el estudio hiperosmolar sí es grave su clínica, ¿no? Hay hace trombosis, hace alteración del sensorio, hace coma. Entonces, ¿de quién va a ser más elevado su mortalidad? De la estadio hiperosmolar, ¿verdad? Mortalidad elevada en un 50%, mientras que aquí la mortalidad es del 5 al 2%. Actualización, fluctuación entre 20 y 30%. Chicos, entonces recuerden que cuando hablamos de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar son complicaciones de estirpe agudo, o sea, complicaciones agudas que son desencadenados por quienes, por los factores precipitantes que pueden ser cualquiera de estos. Por ejemplo, te dice paciente diabético viene por una infección, el paciente tiene neumonía, por ejemplo, ¿no? Y te da toda la clínica de una cetoacidosis diabética. Ya sabes, marca cetoacidosis diabética porque es una complicación aguda. Y más aún si te dice diabetes mellitus, tiene diabetes mellitus tipo 1, tiene náuseas, vómitos, aliento a cetonas, o sea, aliento a manzana. Y además de eso te dicen respiración de Kussmaul. Chicos, la clase pasada habíamos visto alteración del pH, ¿se acuerdan? En qué acidosis o en qué alcalosis encontrábamos respiración de Kussmaul, ¿se acuerdan? O la cetocidosis diabética, ¿en qué trastorno del pH va a estar involucrado? Alcalosis, acidosis, metabólica, respiratoria, ¿se acuerdan? No, ya bueno, cuando hablamos la clase pasada de acidosis metabólica, habíamos dicho que está involucrado la cetocidosis diabética, no con la respiración de Kussmaul. Ya, respiración de Kussmaul propio de la acidosis metabólica. Ya, chicos, para que lo tengan en cuenta ahí. Eh, ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto a complicaciones? A la diferencia entre cetoacidosis y estado hiperosmolar. Ya, bueno, al parecer no. Igual vamos a hacer un breve resumen para que es lo que sí o sí deberías saber de cetoacidosis y estado hiperosmolar. ¿Cuál tiene una hiperglicemia más abundante? ¿Cuál es de hiperglicemia extrema, a diferencia del otro? El estado hiperosmolar, ¿verdad? Es una hiperglicemia extrema, que es, si no me equivoco, es mayor a 600, ¿no? Sí, es mayor a 600. Eso es lo importante del estado hiperosmolar. También tiende a ir con una hiperosmolaridad sérica, o sea, la osmolaridad tiende a estar elevado, por eso dice hiperosmolar. Ya, ahora, ¿quiénes tienden a ir con signos de deshidratación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están vomitando, están con náuseas, todo eso, tienden a hacer signos de deshidratación. Y como habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan cuáles eran los signos de deshidratación? Iban a tener mucosas secas, signo del pliegue positivo. Eso es lo que podrías encontrar en tu examen físico, ¿no? Pérdida de la turgencia de la piel, o también el paciente puede venir con oliguria, que son signos de deshidratación.
Ahora, como mecanismos compensatorios, ¿se acuerdan que les dije que si había una deshidratación, una pérdida de volemia en tu cuerpo, ibas a tener una frecuencia cardíaca elevada, ¿verdad? Que es una taquicardia, y si pierdes líquidos vas a tener una hipotensión, también una taquipnia y la respiración de Kussmaul. Entonces, también a nivel de los signos vitales, vemos que la frecuencia cardíaca va a estar elevada, una taquicardia, la frecuencia respiratoria también, pero la presión arterial va a estar baja porque estás perdiendo líquidos. ¿Qué más? Y lo característico que sí o sí no se deberían olvidar es el aliento a acetonas, aliento a manzana. Y que rara vez va con coma. Mientras que en el estudio hiperosmolar sí. En este lugar sí las alteraciones de la conciencia van a ser muy frecuentes. El paciente tiende a estar en coma y a realizar lo que se conoce como trombosis en mayor frecuencia. Es más frecuente aquí que en la cetocidosis diabética. Em, pero ahora, ¿cuál de estas complicaciones es más común? La complicación más común es la cetocidosis diabética. Esa es la más frecuente, mientras que el estudio hiperosmolar no. ¿Qué más? ¿Qué más deberían saber esto? Ah, ya, lo importante que les dije, la tasa de mortalidad, ¿cuál es más grave? O sea, ¿cuál lleva más a la muerte? El estudio hiperosmolar, ¿no? Tiene mayor mortalidad que a comparación de este aquí. Ya, chicos, entonces ese es como un repaso para que recuerden las diferencias entre estado hiperosmolar y cetocidosis diabética. A veces, a mí me acuerdo que me preguntaban en mis rotaciones de Metuno, me preguntaban cuándo es cetocidosis, cuándo es estado hiperosmolar, porque créeme que los pacientes diabéticos tienden a ir muy descompensados a la emergencia. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuáles son sus factores precipitantes? Generalmente porque tienen un mal tratamiento ante la diabetes, es una de las causas principales, o también por las propias infecciones, ¿no? O haciendo su debut de diabetes tienden a desarrollar esto. ¿Ya, chicos? Ahora, por otro lado, vamos a hablar de una complicación de la diabetes también, pero es una complicación también aguda, no es una complicación crónica. Sin embargo, es todo lo contrario a la cetocidosis y al estado hiperosmolar, porque cetocidosis y estado hiperosmolar habíamos dicho que era un aumento en la glucosa, ¿verdad? Exageradamente. Mientras que la hipoglicemia es una complicación aguda, sin embargo, que va con disminución de la glucosa. Por eso se conoce hipoglucemia. Ya, chicos, entonces, ¿cómo se diagnostica la hipoglucemia en un paciente que tiene diabetes mellitus? El valor para un paciente con diabetes mellitus es menor a 70 miligramos sobre decilitros, es hipoglucemia, menor a 70. Pero ¿qué pasa si nosotros que no tenemos diabetes, o sea, pacientes sin diabetes mellitus, qué valor se considera para diagnosticar hipoglicemia? 55, menor a 55 con síntomas, ojo, no solo el valor, sino con síntomas de hipoglicemia, va a ser diagnosticado como hipoglicemia. Sin embargo, en un paciente con diabetes mellitus que sea solo menor o igual a 70 miligramos sobre decilitros, ya se diagnostica como hipoglicemia. Ya, chicos, eso es a nivel del diagnóstico. Pero ahora, algo que es muy característico de la hipoglicemia es la famosa triada de Whipple, que tiende a ir lo clásico, lo que acabamos de hablar, que cómo va a estar la glucemia, cómo va a estar la glucosa en sangre, ¿va a estar elevado o va a estar alto en una hipoglucemia? Chicos, ¿cómo va a estar la glucosa? A ver. Mm, ¿Va a estar elevado o va a estar alto? Va a estar bajo, ¿verdad? Glucemia, ¿cómo va a estar? Va a estar bajo. Son niveles bajos de la glucemia en la triada de Whipple. Otro de los criterios de la triada de Whipple es la clínica de hipoglicemia. Si el paciente viene con clínica de hipoglicemia, es uno de los criterios de Whipple, una de las partes de la triada de Whipple. Clínica de hipoglucemia. Otro es que esta hipoglucemia se alivie con glucosa. Si cumple estos tres, es hipoglicemia. Niveles bajos de la glucosa, clínica de hipoglicemia y alivio con glucosa.
Si el paciente tiene un alivio con glucosa, es decir, le da glucosa y cambia toda su sintomatología y vuelve a lo normal, es una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el único tratamiento sería darle azúcar, sería darle glucosa, ¿no? Alivio con glucosa. Chicos, pero ahora, si te preguntas, ya, yo mira, ya, entiendo que me digas niveles bajos de glucosa en sangre, ya, porque es hipoglicemia, obvio, que se alivie con glucosa, porque si está bajo la glucosa tendría que darle glucosa para que se aumente, alivio con glucosa, y la clínica de hipoglicemia, pero ¿cuál es la clínica de hipoglicemia? Yo cómo identifico a un paciente con hipoglucemia. Ya tienen que diferenciar, por ejemplo, la clínica autonómica y la clínica neuroglucopénica, o sea, la clínica que tiene que ver con la glucosa a nivel neurológico. Por lo general, el paciente a nivel autonómico, por sistema autónomo, va a tener cefalea. Ya el paciente va a venir con cefalea, con sudoración fría, sudoración fría. ¿Qué más puede tener tu paciente? Tiende a tener palpitaciones, ansiedad. Eso es característico. Cefalea, ansiedad, sudoración, palpitaciones. Pero a nivel neurológico, el paciente tiende a estar con una depresión del sensorio, tiende a estar confundido de manera, una confusión, una irritabilidad. Ah, algo también característico es que tienden a tener la visión borrosa en ese momento, ¿no? Visión borrosa. Tiende a tener una confusión. Eso es lo característico. Por ejemplo, hasta tiende a entrar en coma también. Por hipoglicemia también puede entrar en coma. ¿Ya, chicos? Eso es la clínica y la triada de Whiplet. O también creo que preguntaron, también esto puede ser pregunta de examen, porque no sé si a mí me preguntaron o había revisado en bancos, que cuál no forma parte de la triada de Whiplet, ¿no? Y te ponen los que sí forman y uno que no tiene nada que ver. Entonces marcarías eso, pues, ¿no? Pero recuerden que la teoría de Whipple, niveles bajos de la glicemia, o sea, glucosa en sangre, clínica de hipoglicemia y alivio con glucosa. O sea, alivian todos los síntomas con glucosa. Ya chicos, ahora, algo que también les ponen en su teoría son acerca de los valores de alerta de glucosa, la hipoglicemia clínicamente significativo y la hipoglicemia grave, es decir, una clasificación básicamente de la glucosa. ¿No? Por ejemplo, valor de alerta de glucosa nivel 1, el valor de la glucemia va a ser de 70 miligramos sobre decilitros. ¿Y cómo se considera ahí? Habíamos dicho que el diagnóstico para pacientes con diabetes mellitus era menor a 70, ¿no? Si el paciente, menor o igual a 70. Si el paciente tiene 70 miligramos de decilitros, se considera valor de alerta de glucosa. Es suficientemente bajo, sí, para el tratamiento con carbohidratos de acción rápida y ajuste de dosis. Entonces, aquí básicamente cuando es 70 el valor de la glicemia, es bajo, sí, para hablar de una hipoglicemia y tengo que actuar de manera rápida con un tratamiento con carbohidratos de acción rápida. Y bueno, de ahí, si el valor de la glicemia ya está en 54 miligramos sobre decilitros, ya es una hipoglicemia clínicamente significativa. Es decir, una hipoglicemia que va a venir con una clínica exacerbada que es el nivel tipo 2. Hipoglicemia clínicamente significativa. Ahora sí, es suficientemente baja para indicar que es una hipoglicemia grave y clínicamente importante. Aquí era una hipoglicemia, sí, el valor de glucosa está suficientemente bajo, pero únicamente para iniciar tratamiento. Mientras que cuando hablamos de una hipoglicemia clínicamente significativa, significa que estamos hablando que está suficientemente baja para diagnosticarla como una hipoglicemia grave y además de esto su clínica está, o sea, está agravada también, por eso se dice clínicamente importante. Y luego al que sí o sí se le llama ya hipoglucemia grave, que es el nivel 3 es cuando no tienen umbral de la glucosa específico, pero sí por razonamiento tendría que ir menor a 54, pero en la teoría te ponen sin umbral de glucosa. Pero aquí ya la hipoglicemia está asociado a un deterioro cognitivo. ¿Se acuerdan que les dije que podría llevar hasta coma? Que requiere una asistencia externa para la recuperación. Entonces, hipoglicemia grave ya es alteración cognitivo. Hipoglicemia significativamente clínica es con una clínica importante y que es una hipoglicemia grave. Y cuando hablamos de la alerta de glucosa es cuando necesita un tratamiento con carbohidratos de acción rápida. Pero todos estos tres son hipoglicemias, solo que uno es nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Ya chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Bueno, al parecer, creo que sí. Ya. Entonces, ya vamos a ir finalizando con las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas ya son diferentes a las agudas que acabamos de ver. Entonces, en las crónicas tenemos a las microvasculares y a las macrovasculares. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado de la retinopatía diabética, no? Esa es una complicación microvascular. Retinopatía diabética, o por ejemplo, quien no ha escuchado de la nefropatía diabética, también es una complicación de tipo microvascular, nefropatía diabética, o también a lo que afecta el cerebro, ¿no? Neuropatía diabética también, neuropatía. Entonces, estas son las complicaciones crónicas de índole microvascular. Sin embargo, también tenemos a las complicaciones crónicas macrovasculares, por ejemplo, alguna enfermedad isquémica del cerebro, también, por ejemplo, una enfermedad coronaria cardiovascular, alguna enfermedad coronaria y finalmente una enfermedad arterial periférica. ¿Ya? Una enfermedad arterial periférica. Esas son las complicaciones crónicas que ya sabemos que son micro o macrovasculares, que deberían recordarlos. Aquí está. Ahora, para ya finalizar, apuesto que ya han visto un pie diabético. Bueno, más los que están rotando en Minsa. En clasificación, el pie diabético se puede clasificar a, que es lo más común, a través de Wagner, pero también puede ser a través de Fontaine, ¿ok? Entonces, la más común es la de Wagner. Va desde el grado 0 hasta el grado 5. Grado 0 a grado 5. Cuanto más avance es porque tiende a ser más profundo, tiende a acaparar mayor capas. Entonces, el grado 0 es cuando el paciente no tiene pie diabético, pero tiene un pie de alto riesgo, pero no tiene herida ni tampoco tiene úlceras, ¿ya? ¿Qué le debo dar a este paciente? Cuidados de la piel, hidratarlo, etcétera. Evitar golpes, esas cosas. El grado 1 es cuando el paciente ya tiene una úlcera superficial, como pueden observar en la imagen, es una úlcera superficial. ¿Y cuál es lo ideal? Hacer una curación interdiaria. Cuando es grado 2 es porque la úlcera ya no es superficial, sino es una úlcera profunda que ya empieza a comprometer tendones. Y aquí ya debo hacer una curación diaria más antibióticos orales. El grado número 3 es cuando la úlcera tiene un compromiso de tipo óseo, o sea, cuando ya llega a hueso y además de eso tiene abscesos. Aquí ya hay una curación y desbridación, ¿no? Y antibióticos, claro, acompañando. Y en el grado número 4 ya vas a evidenciar una úlcera con gangrena localizada. Esto tiene que ser limitado y generalmente es una amputación parcial o manejo de tercer grado, mientras que el grado 5 ya es una gangrena generalizada del pie, es decir, ya es básicamente en todo el pie. La diferencia entre grado 4 y grado 5, grado 4 y grado 5, si ambos tienen gangrena, sí, pero aquí es una gangrena generalizada, mientras que aquí es una gangrena localizada. Ya el grado 5 ya generalmente es amputación supra o infracondyle, ¿no? Ahora, según Fontaine, tenemos otra clasificación que es estadio 1, estadio 2A, estadio 2B, estadio 3 y estadio 4. Estadio 1 es asintomático. Estadio 2A es cuando hay una claudicación intermitente mayor a 200 metros. 2B, claudificación intermitente. Y 3 es dolor al reposo. Pero ya en el grado 4, que es lo importante, es necrosis o gangrena. Lo que es importante, chicos, es clasificación de Wagner. Eso sí, por si les preguntan. El otro no, no sé, lo pusieron en su teoría y por eso lo puse, pero sí o sí deben saber clasificación de Wagner. El tratamiento no, pero sí cuando es grado 0, cuando es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Ya chicos, hasta ahí quedó todo claro. ¿O tienen alguna duda? Si no, para pasar con las preguntas.
Ya, me parecer sí. Les voy a dar un minuto para que puedan resolver esa pregunta y de ahí lo comentamos entre todos. Ya. Ya, chicos, ¿tienen alguna respuesta? ¿Ninguno? A ver, Alex. Lucidez, Ya, dime, Esteban, ¿cuál? ¿puede ser lucidez pos infusión de glucosa? Claro, ¿no? Sí, muy bien. ¿Por qué dices que esa es la clave? Porque, bueno, busqué en Google triada de Whipple y básicamente dice que es hipoglucemia, ¿no? Entonces, si le agregas esto, glucosa, pues como que se normalizaría, ¿no? Y Claro, además, aquí está, mira, acá está, acá, ajá, acá les puse en la teoría, tríada de Whipple. ¿Cuáles son los tres, los que forman parte de la tríada de Whipple, Esteban? ah, hipoglucemia, Ajá. ¿qué más era? Aquí está, mira, clínica de Ah, hipoglicemia y y alivio con alivio, glucosa. alivio con Mm, glucosa, ajá. Esa es la tríada de Whipple. Entonces, si te dice paciente mujer de 62 años, que viene soporosa, llega a emergencia por la policía, llegar a emergencia se encuentra criterios compatibles con la tríada de Whipple, ¿cuál de las siguientes variables es compatible? O sea, te está diciendo básicamente, nómbrame la tríada de Whipple, ¿no? Entonces habíamos dicho que era una lucidez post-ingesta, ¿no? Post-infusión de glucosa. Y bueno, básicamente eso. Glicemia al ingresar 74 miligramos, no porque habíamos dicho que era menor a 70, ¿verdad? Diaforesis post-ingestión, o sea, ¿está peor post-ingestión? No, no, debería mejorar con con la infusión de glucosa. Muy bien, Esteban, esa es la respuesta correcta. Lucidez post-infusión de glucosa. Muy bien, para todos quedó claro, ¿verdad? Sí. Ya bueno, a ver chicos, esto de aquí, medio minuto porque tenemos que avanzar también con paratiroides, entonces para no ser tan larga la clase. Te dice, paciente varón de 45 años con obesidad, que es asintomático, acude a control preventivo y se toma análisis de sangre. Su resultado de glucosa es compatible con intolerancia a la glucosa. ¿Cuál de los valores del resultado debería ser el encontrado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pondrían en su examen? O sea, básicamente te está diciendo intolerancia a la glucosa, o sea, el paciente ya está con diabetes, por así decirlo. ¿Cuál de las variables tendrías que encontrar? tendría que ser la B, ¿no? La B, a ver, ¿por qué crees que es la B? Mm. Intolerancia a la glucosa, a ver.
test de tolerancia a la glucosa. A ver, paciente varón de 45 años con obesidad sintomática, cuál control preventivo y toma análisis. Su resultado de glucosa es compatible con intolerancia a la glucosa. ¿Cuál de los siguientes variables fue el resultado encontrado? Hemoglobina glicosila. A ver, vamos a analizar ya. Hemoglobina glicosilada de 7,8 ya es diabetes, ¿verdad? Acá me había confundido. Intolerancia a la glucosa es como hablar de una prediabetes o algo normal, mientras que acá ya te están dando diagnóstico de diabetes, entonces no sería. Porque no te dice intolerancia a la glucosa, pero no te dice diagnosticado para diabetes. Ahí es la diferencia, intolerancia con diagnóstico de diabetes. Entonces, si me dice hemoglobina glicosilada de 7,8, ¿qué significa? ¿Está en diabetes o está en prediabetes? Si el valor para diabetes es mayor a 6,5, ¿qué significa hemoglobina glicosilada en 7,8? ¿Diabetes o no diabetes? Claro, sería diabetes. Diabetes, entonces esta no sería. De ahí me dice, glucosa en ayunas está en 158. ¿Cuál era el valor límite para glucosa en ayunas para diabetes? Era mayor o igual a ¿cuánto? Mayor a 126, creo, ¿no? Y si me dice que la glucosa en ayunas está en 158, está más Diabetes. elevado que 126, ¿verdad? Ajá. ¿Qué sería en este caso? Diabetes, ¿no? También, ¿no? Diabetes. Muy bien, ajá, diabetes. Si me dice que la glucosa en ayunas está normal, o sea, está en 90, perdón, no está normal, está en glucosa en ayunas en 98. ¿Qué significa glucosa en ayunas en 98? Que está normal, que está en diabetes, que está en prediabetes. Si habíamos dicho que la glucosa en ayunas, ¿cuánto tenía que ser diabetes? Mayor a 126, ¿verdad? En este caso está en 98, entonces no es diabetes. A ver, vamos con prediabetes. ¿Es prediabetes? ¿Cuál es el valor de prediabetes? Si no mal no equivoco, era de no, de 100 a 120. De 100 a 125, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿qué significaría que tu glucosa te salga en 98? Estaría normal. No, está, no tiene prediabetes. Ajá, muy bien, está normal. Ahora sigamos. El test de tolerancia a la glucosa de 170 miligramos sobre decilitros a las 2 horas. O sea, te está diciendo el test de tolerancia a la glucosa post ingesta de glucosa. ¿Cuándo era diabetes, te acuerdas? O sea, cuando ingerías glucosa y a las 2 horas te volvían a tomar. Era mayor a 180, ¿no? O más. No, era mayor a 200, ajá. Mayor a 200, pero por ahí está. Entonces, ¿es diabetes? No es diabetes, No, ¿verdad? Porque está en 170. Ahora, seguimos. ¿Es prediabetes? ¿Cuánto no era recuerdo los post valores, ingesta? pero sí está un poco cerca, así que podría ser. A ver, diabetes era mayor a 200, ¿verdad? Para diabetes. Pero para Ok. prediabetes es de 140 a 199. Entonces, ¿qué Ya, opinas? Está en prediabetes. 170. Claro, estaría en prediabetes. Prediabetes, muy bien. Luego me dice, el test de tolerancia a la glucosa en 269 a las 2 horas. ¡Wow! Eso ya está Diabetes. súper elevado. Sí, Esto es ya bueno. diabetes. Diabetes, muy bien. Ahora, si me dicen intolerancia a la glucosa, no significa diabetes necesariamente. Entonces, todos los que están con diabetes los descartaría. Diabetes, diabetes, diabetes. Ahora, si me dice que tiene intolerancia a la glucosa, tampoco significa que el paciente esté normal. Entonces, también marcho que es normal. Pero sí me estaría diciendo que está como que en un rango de prediabetes. Entonces, pueden así, pones prediabetes. Inclusive si no hubieras, como que, no hubieras, no hubieras tenido la respuesta correcta, hubieras hecho tu descarte, no hubieras sacado cuál es diabetes, cuál es prediabetes, cuáles se repiten. Diabetes se repite, entonces no puede ser ninguno de esos, porque diabetes se repiten. Y normal no creo porque me dice intolerancia a la glucosa. Un paciente normal no tiene intolerancia a la glucosa. Entonces lo que hubieran marcado es prediabetes. Mm, Entonces, cuando digan intolerancia a la glucosa, buscamos al toque prediabetes. Prediabetes, ajá. Pero si te dice, por ejemplo, el paciente es compatible con diagnóstico de diabetes, entonces marcarías todos los Ahí que sí tengan que ver estaríamos de con acuerdo. diabetes. Ajá. Claro. Ya saben ahí el truquito. Ya, ahí está, 170 a las 2 horas. A ver, chicos, ahora este.
Ya, a ver, dice, paciente mujer de 54 años de edad que pesa 101 kilos y te da la talla 1,72. Refiere que desde hace 8 meses nota mucho apetito, toma casi 2 litros diarios de bebidas gaseosas heladas, asimismo tiene pérdida de peso, además micciona abundantemente cantidad y le han tomado la glucosa en ayunas y está mayor a 265. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ah, ya, y algo Es- importante, miren la edad, ¿ah? Miren la Ah, edad. entonces, claro, claro. La tipo 2, ¿no? Miren la edad. Diabetes mellitus tipo 2. Ajá, muy bien, Esteban. ¿Por qué llegas a la conclusión que es diabetes tipo 2? Y bueno, la tipo 1 se da en jóvenes y la Ajá. mellitus 2 suele matarse en adultos. Ajá, muy bien, también por eso, ¿no? O sea, yo les dije que la diabetes tipo 1 tiende a ir con una clínica aguda, pero no quiere decir que la diabetes tipo 2 no tenga la clínica de polifagia, eh, pérdida de peso, poliuria, poliuria, ¿no? Toda la clínica de diabetes. Y mira, ya te está diciendo que la glucosa en ayunas está en 265, ya es un criterio de diabetes, ¿no? Y mira la edad, 54 años. Y además de eso, algo importante, no sé si pueden sacar el índice de masa corporal acá, 101 sobre 1,72 por 1,72. A ver, no sé cuánto sale, a ver, vamos a saber. Porque se acuerdan que dije que diabetes tipo 2 también tiende a ir mucho con obesidad. Y la tipo 1 no tiene que ver mucho con la obesidad, entonces, o sea, O sea, la tipo 1 es más inmune, o sea, es más claro. de origen idiopático, ajá. Entonces, el que más se asocia con síndrome metabólico, con obesidad, es la diabetes tipo 2. Ya, a ver, Mm. sale 1,72 por 1,72 sale 2,9, ya. 101 entre 2,9. Ya miren, chicos, tiene un índice de masa corporal en 34. ¿Es obeso o no es obeso? ¿Cuándo es Sorry. el índice de masa corporal normal? Sí, dime. Lo estoy recordando. Ah, Sí, ya. eso, eso, eso. Es ¿No? obeso, ¿no? Es una obesidad Claro. aproximadamente de grado 1. Ajá. Porque Sobrepeso es obesidad, de ajá, es mayor a 20, 30. 25 a 30, 30 a 35 es ya obesidad grado 1. Ajá, muy bien. Entonces, ¿ves? El paciente es mayor, 54 años, obeso y tiene el diagnóstico de diabetes y tiene toda la sintomatología. Entonces, muy bien, Esteban, como tú dices, diabetes mellitus tipo 2. Ya, muy bien. Ahora, aunque este tiende que ver más con la clase pasada, creo que sí lo resolvimos. Entonces te dice, por ejemplo, paciente mujer de 24 años de edad que ingresa a emergencia en coma. ¿Qué más dice? Tiene una presión arterial de 160, 100 sobre 60, frecuencia cardíaca de 108, frecuencia respiratoria de 28, saturación del 96 por pulso oxímetro y en los gases arteriales se encuentra un pH de 7,21. Presión del dióxido de carbono de 22, bicarbonato de 9, anión GAP de 32. ¿Cuál es la causa del trastorno primario que está presentando el paciente más probablemente? Esto lo habíamos visto en la clase Cetocidosis. pasada. ¿Ácido? ¿Cómo? Ajá. ¿Cetocidosis? ¿Una acidosis? Acidosis muy bien, pero ¿qué? Metabólico respiratoria, ¿qué crees que es? Mira la Pare- presión del dióxido de carbono y la Parece, presión del bicarbonato, sí. parece que es metabólica. Ajá, muy bien, es una acidosis metabólica. Ah, muy bien. Pero ahora, mira cómo está su anión GAP. ¿Está elevado? ¿Está normal? Elevado. Ajá, con anión gap normal. Y habíamos dicho que había con anión gap normal y con anión gap aumentado. La fístula intestinal va con anión gap normal. Los inhibidores de anhidrasa carbónica también es con anión gap normal. O sea, todos son acidosis metabólica, pero la diferencia es el anión gap. De ahí me dice, fístula biliar, toda fístula es normal. Inhibidor de la anhidrasa carbónica normal. Acidosis tubular renal proximal también va con anión GAP normal. El único que va con anión GAP aumentado es la cetocidosis diabética, en este caso, pero hay otras causas más. Cetocidosis diabética. Ahora, miren, y para ir reforzando el tema de diabetes, mira cómo viene el paciente en coma. Viene con hipotensión. Bueno, no hipotensión, por ahí está. O sea, su presión arterial tiende a estar baja, pero no está todavía con hipotensión. La frecuencia cardíaca está elevada. ¿Se acuerdan que les dije tiende a ser taquicardia, taquipnia, hipotensión, coma? Presenta Entonces, como ahí Google está. presenta, bueno, sí.
Ajá, muy bien, Esteban. A ver, hasta ahí. No sé si hay una pregunta más. Ya, bueno. Hasta ahí sería, chicos. Todo quedó claro para ir pasándoles el post-test. Por mi parte, sí. Y ya, genial, chicos. A ver, no se olviden de resolver el post-test porque es importante para su asistencia. A ver, creo que a todos no les sale en el chat. ¿Les aparece en el chat o no? El Si chat no, me para parece mandarles como bloqueado. como bloqueado. Ah, ya. Es que creo que no estás en el Teams. Ya, a ver. Les voy a pasar por WhatsApp para que puedan resolverlo. Ya, ahí está, chicos. ¿Les llegó? Sí, Sí, ya, chicos. Entonces les voy a dar 5 minutos para que lo rellenen y para que vayan descansando un poquito, tomen agua. Y a las 10:20 continuamos con paratiroides.